Bienvenidos a la tercera sesión del seminario TEMEC-TIPAD, Oportunidades Comerciales con América del Norte y la región transpacífica. Hola, buenos días. Hoy les platicaré de las disposiciones acordadas en los capítulos de Buenas Prácticas Regulatorias, llamado Coherencia Regulatoria en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TIPAD, que antes del TPP en su momento y TIPAD, México no negociaba un capítulo con estas disposiciones y a partir de esa negociación lo incluimos en todos los tratados de libre comercio, con Europa, la Alianza del Pacífico, Ecuador, etc. El capítulo de negociación del TEMEC es el capítulo más ambicioso que ha negociado México. Como les mencioné, México es referente internacional en esta materia. Por lo tanto, este fue un capítulo ofensivo en el TEMEC. A diferencia de muchos capítulos que se negociaron, este capítulo no solo México podía aceptar las disposiciones propuestas por Estados Unidos y Canadá, sino que nosotros propusimos disposiciones y obligaciones que harán que Estados Unidos y Canadá modifiquen su sistema regulatorio para implementar el capítulo. A diferencia del capítulo del TIPAD, en el TEMEC se estableció durante la negociación el ámbito de aplicación, que es la misma cobertura que en el TIPAD. La lista se encuentra en el artículo 28A del TEMEC. El objetivo del capítulo fue promover la transparencia y considerar los comentarios de los interesados y el público en general en todo el proceso regulatorio. Requería análisis fundamentados en evidencia y explicaciones de las nuevas regulaciones y alentar la cooperación regulatoria bilateral y trilateral. El capítulo contiene disposiciones relativas a publicar un plan anual. Esto significa que las partes tienen la obligación de que una vez al año publiquen qué se va a publicar, derogar o modificar en su sistema regulatorio ese año, lo que ayuda a la inversión de las partes para saber qué se va, si yo quiero tener una inversión, qué es lo que voy a tener que aplicar o qué disposiciones o qué legislaciones que me aplican se van a modificar. También tiene la obligación de publicar cualquier regulación propuesta y la versión final de la regulación. Asimismo, se establece que las regulaciones propuestas y finales deben ser publicadas por escrito, usando un lenguaje sencillo para asegurar que esas regulaciones sean claras, concisas y fáciles de entender para el público, reconociendo que algunas regulaciones abordan problemas técnicos y que se puede requerir experiencia relevante para entenderlas y aplicarlas. También establece la obligación de plazo mínimo de consulta a fin de fomentar que las partes interesadas tengan tiempo suficiente de emitir comentarios. Y luego las evaluaciones de impacto regulatorio, que no solo son costo-beneficio económico, también se establece que se deben analizar impactos relevantes sociales, ambientales, de salud pública y seguridad. Las revisiones de ex post, ya se las expliqué, es la misma disposición, revisar después de cierto tiempo las regulaciones implementadas en el país. Y la obligación de poner a disposición en Internet la información clave y los documentos relacionados sobre la implementación de regulaciones. Por ejemplo, procedimientos, formularios, tarifas, todo lo que tenga que ver relacionado con la implementación de la regulación para que las partes sepan qué trámites tienen que seguir. Todo esto para fomentar la inversión en los tres países. El capítulo también dispone el establecimiento de un comité de buenas prácticas regulatorias para monitorear la implementación, intercambiar información y colaborar en los enfoques de compatibilidad y cooperación regulatoria bilateral o trilateral. Los beneficios del capítulo para nuestro país. Este capítulo le permitirá a México trabajar con socios de América del Norte a fin de fomentar enfoques regulatorios compatibles entre las partes para reducir o eliminar requisitos regulatorios onerosos, duplicativos o divergentes, lo que beneficia al comercio y la inversión. Asimismo, se asegura que todos los interesados tengan la oportunidad de emitir comentarios que consideren pertinentes. Todo esto es para facilitar la inversión y el comercio entre los tres países. Gracias. Le cedemos la palabra al licenciado Fernando Israel Aguilar, director de Enlace con Sectores Energía, Infraestructura y Medio Ambiente de la CONAVER. Y bueno, esta es más o menos la estructura de lo que es el sistema o la política regulatoria en México. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, todas estas políticas están sustentadas sobre tres grandes pilares. Uno es el de políticas, uno es el de herramientas y el de instituciones. El de políticas es básicamente el marco jurídico que nos permite actuar, que nos delimita las facultades y que nos otorga los poderes para revisar, para diagnosticar, para ver qué está funcionando bien y qué está funcionando mal en el marco regulatorio. Las herramientas es el conjunto de mecanismos con los cuales hacemos nuestra labor y las instituciones son todos aquellos entes gubernamentales que participan en este sistema, tanto del lado revisor, que es básicamente la Comisión y los sistemas estatales de mejora regulatoria y municipales, como las agencias reguladoras de los tres órdenes de gobierno.
Estos tres pilares de alguna manera van interactuando, ¿no? Las políticas pues de alguna manera definen, delimitan las facultades de las herramientas y de las instituciones son las que buscan el perfeccionamiento de las políticas y las instituciones son las que aplican de alguna manera las herramientas. Y bueno, ¿quién es la CONAMER? La CONAMER es, como se denomina a nivel internacional, el Oversight Body, del que revisa a los entes reguladores que estén haciendo bien su tarea reguladora. Básicamente lo que hacemos es revisar el flujo regulatorio, es decir, todas las regulaciones que quieren ser publicadas en Diario Oficial de la Federación para que surtan efectos jurídicos en algún momento. Administramos un nuevo catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios, que es un portal donde todos ustedes van a poder consultar todas las regulaciones, todos los trámites y todos los servicios que se proporcionen a lo largo y ancho del país. Llámense municipales, llámense estatales, llámense federales, y ejecutamos estas cosas que son los programas de mejora regulatoria, que es una herramienta con la cual sistemáticamente cada 2 años estamos revisando. Básicamente, yo les podría decir a muy grandes rasgos, porque si nos vamos a detalle, esta lámina nos podríamos tardar horas y yo podría estarles tratando de convencer de que esta es la política non plus ultra de México. Pero a nivel general, esta política garantiza que haya transparencia en la elaboración de regulaciones. Y esta transparencia les permite a ustedes saber con anticipación qué es lo que van a tener que hacer en el futuro para cumplir con el marco regulatorio, para cumplir con la autoridad, garantizar las condiciones de seguridad laboral, con las condiciones de seguridad medioambiental, etcétera, etcétera. Motiva que la toma de decisiones del Estado se haga con base en datos científicos, en datos duros, en análisis serios, en análisis robustos. Esto le da predictibilidad a la regulación. Esto hace que ustedes puedan saber, como les decía, con mucha anticipación qué es lo que van a tener que hacer y por qué lo van a tener que hacer. Les garantiza un derecho de participación en el proceso de toma de decisiones. Hay un periodo de consulta pública, como decía Sofía. De hecho, la ley inclusive les garantiza la retroalimentación de la dependencia. Esto quiere decir que si su opinión es favorable, bueno, que si su opinión es buena, se retoma en la regulación. Y si no se retoma, la autoridad está obligada incluso a darles una respuesta de por qué no se está tomando. Cedemos ahora la palabra al licenciado Sergio Iván Valderas Rodríguez, subdirector de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, quien presentará el capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. De acuerdo a lo que establece, a la definición establecida en la Organización Mundial de Comercio para una medida sanitaria y fitosanitaria, es toda medida aplicada para proteger la vida y la salud de las personas y los animales y para preservar los vegetales. ¿Para qué se aplican estas medidas? Para prevenir riesgos, básicamente de la entrada de plagas y enfermedades, de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas en alimentos, bebidas o piensos. Piensos, entendamos que es el alimento para los animales, que sin duda también puede implicar algún riesgo en la salud de los mismos animales y de las personas, y enfermedades propagadas por animales, vegetales o sus derivados. Otra de las funciones, y creo que es de las principales para proteger a México, es protege los recursos agrícolas de México, los recursos también acuícolas y pesqueros, de la introducción de plagas y enfermedades. Senacica tiene, son 3 las autoridades sanitarias las que trabajan en coordinación con nosotros. Sin duda sin ellas no podríamos llevar a cabo ninguna negociación de los tratados, de los capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias en los tratados de libre comercio, Senacica, COFEPRIS y Semarnat. Y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá pues es el más ambicioso, igual que el de buenas prácticas regulatorias y seguramente muchos otros. En este caso el capítulo MCF pues es el más ambicioso que haya negociado México. También México es un país ofensivo en este tema, igual que en el capítulo de buenas prácticas. Sin duda México pues es también un país que está a la vanguardia en este tema de protección sanitaria y fitosanitaria. Ambos tratados tienen como objetivo asegurar que las autoridades en México, y de todos los socios firmantes de los tratados de libre comercio, puedan establecer, tengan la soberanía de establecer el nivel de protección que consideran adecuado para prevenir la entrada al país de plagas y enfermedades. El artículo 3 sobre armonización
que insta a que las medidas sanitarias y fitosanitarias estén basadas en normas, directrices o recomendaciones internacionales. Estas normas, directrices o recomendaciones internacionales son las que emiten las organizaciones reconocidas por el Comité MCF de la OMC, que son el Codex Alimentarius, la Organización Internacional de Salud Animal, la OIE, y la CIPF, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Finalmente pasamos a las conclusiones. El TIPAT, como pues ya les venía comentando, sin duda es la base es la base del TEMEC, pero creemos que es un mecanismo que debemos aprovechar para diversificar los mercados, aunque la región de América del Norte sí, sin duda es una región muy provechosa para México. Debemos aprovechar también este nuevo foro regional. El TEMEC es uno de los instrumentos, como les comentaba, más ambiciosos negociados por México, y no duden en que el capítulo MCF brinda las herramientas necesarias para ayudar a que los productos agropecuarios puedan encontrar un lugar seguro en el comercio entre la región. Y bueno, ambos capítulos cuentan con herramientas para resolver cualquier diferencia comercial derivada del capítulo. Esto creemos que es una herramienta fundamental, tomando en consideración que pues, en el ámbito multiregional pues, no se cuentan actualmente con las garantías que quisiéramos. Sin duda estos dos instrumentos cuentan con elementos que aseguran herramientas para resolver cualquier diferencia comercial. Pediremos a los licenciados Lisandro Herrera Aguilar y José Andrés Muñiz, asociados de Galicia Abogados, que nos expongan su visión sobre estos temas de buenas prácticas regulatorias y medidas sanitarias y fitosanitarias. Gracias. Como pueden ver, pues, al día de hoy ya tenemos tratado. Ahora lo que sigue es cómo regulamos y cómo implementamos todas estas obligaciones y derechos que tenemos en términos del TEMEC y del TIPAT. Lo que te señala el tratado señala una serie de un preámbulo general de qué es lo que debe de seguir cada país, y al final pues cada uno de los países regulará internamente sus propios reglamentos, leyes, acorde a su propia normatividad. Para no regresar a lo que fue el Telecán y cuando nos marcaba el foul Donald Trump, nos encontramos en que la emisión de los lineamientos y normas secundarias son distintos a los estándares internacionales, regionales o con otros socios comerciales. Es decir, cuando se implementaban las regulaciones, requisitos de cada uno de estos capítulos, nos encontrábamos con que podíamos estar violando algunos otros tratados, dígase de la OMC, dígase un mismo capítulo de estos tratados. Entonces, lo que se intentó hacer con estas mejoras regulatorias es ser un poco más uniformes, ser un poco más transparentes, como ya lo dijeron, y pues estar un poco más en línea y que tenga más certidumbre las tres partes, dígase desde los mexicanos hasta los importadores. A ver, aquí algo bien importante es, y en estos foros regionales que ya están establecidos en el tratado, es que las normas sean lo más regionales y lo más estándares posibles. Uno de los problemas que nosotros nos hemos encontrado, y bueno, a ver, y esto va a pasar en TIPAT seguramente, si estamos hablando de una región de Asia-Pacífico, en donde no es lo mismo un requisito que puede establecer Vietnam, o no es lo mismo un requisito que puede llegar a establecer México, y son realidades completamente diferentes. Entonces, en la medida en que se puedan establecer normas regionales o normas claras entre los países, o por lo menos principios generales o un estándar mínimo, eso va a ser muy importante, porque de otra manera nos vamos a empezar a encontrar con dificultades y con particularidades en cada uno de los países, que eso nos va a afectar en el comercio indiscutiblemente, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de reglas que se establecen, la forma en cómo se hacen incluso las traducciones, porque en las traducciones se pierde mucho también, y en la forma en cómo las implementamos, ¿no? Porque también las experiencias pasadas lo que nos muestra es que tenemos una regla, es una regla muy buena,
muy bien hecha, estandarizada, etcétera, pero en el momento de implementarla o momento de aplicarla, la gente que está en la trinchera de todos los días la interpreta de forma diferente y entonces te aplican una cosa que no es. Con lo que se intenta hacer con este capítulo del TIPAT y del TEMEC es pues, precisamente evitar eso, que todo sea transparente, que todo esté publicado en la CONAMER y que haya requisitos, normatividad para todos y cada uno de los trámites. Un comentario muy importante es cuando se emitan todas estas normas secundarias, reglamentos, leyes, etcétera, no debe perderse de vista que si bien cada secretaría, cada administración está inmiscuida en cierto sector, se tiene que leer concatenadamente con algunos de los otros capítulos, ya que si únicamente se lee el capítulo que le incumbe o que hace referencia, puede que precisamente se estén violando otros capítulos u otros acuerdos internacionales, dígase aquellos de la OMC. En este capítulo, como ya lo mencionaba Sofía, en el TEMEC te establece que la solución de controversias se aplicará un año después de la fecha de la entrada en vigor y ninguna parte podrá recurrir a la solución de controversias salvo para abordar una acción o inacción sostenida o recurrente, que es como lo mencionaba ella, es no por una simple violación que se hizo en una primera vez podrán detonar una solución de controversias, sino que tiene que ser una acción sostenida y recurrente. Aquí hay que tener en cuenta, para la solución de controversias lo tiene que detonar país contra país. Entonces, los contribuyentes, importadores, ¿qué elementos tenemos? Bueno, pues como lo mencionaba, podemos acudir al Poder Judicial por medio de un amparo indirecto, podemos acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por medio de una demanda de nulidad, argumentando que todas las regulaciones, requisitos, leyes y reglamentos secundarias al tratado están yendo más allá del propio tratado o, en su caso, están violándolo. Obviamente todo esto seguramente llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y haría las adecuaciones pertinentes. Y en cuanto al TIPAT, ahí se establece que ninguna parte podrá recurrir a la solución de controversias conforme al propio capítulo de solución de controversias. Para concluir, yo creo que el tratado no termina con la firma y con la publicación en el Diario Oficial de la Federación y el acuerdo de todos los países, sino que hay que seguir adelante. Y así como la Secretaría y todas las asociaciones gremiales y cámaras hicieron un esfuerzo para estar en el cuarto de junto en la negociación, también hay que hacerlo en la implementación. Hay que lograr que esta implementación sea buena. A nosotros nos parece que el tratado, y bueno, los dos tratados son muy buenos, son progresistas, están muy bien diseñados, están muy bien estructurados, la Secretaría ha hecho un excelente trabajo, pero ahora hay que hacer la implementación y que esa implementación sea en beneficio de todos, no cortar los canales de comunicación, que eso es lo más importante, y seguir trabajando tanto las asociaciones gremiales como las cámaras en conjunto con la Secretaría de Economía para evitar cualquier tipo de litigio interno y o medida que nos puedan llegar a establecer algún país extranjero, ¿no? Pues por nuestra parte sería todo y muchas gracias. Agradecemos a los licenciados Lisandro Herrera y José Andrés Muñiz por su presentación y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Manuel Martínez del Instituto Politécnico Nacional. Dice, dentro de un marco comparativo, en 94, cuando se inició el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, existían cierto número de regulaciones y restricciones no arancelarias como son estas medidas. 20 años después se renegocia el tratado con el objetivo de disminuir estas barreras. La pregunta es, ¿aumentaron o disminuyeron estas restricciones no arancelarias para los tres países? Gracias. Bueno, creo que el objetivo pues no es disminuir las medidas o las barreras no arancelarias. ¿Sí se escucha? Sí. Más bien el objetivo es regular que estas medidas sean justificadas y sean aplicadas en la medida de lo estrictamente necesario para proteger la vida, la salud de las personas o de los animales. Cumpliendo con esto, sí, no es que hayan disminuido o aumentado, pero sí se ha cumplido con este objetivo de que no se establezcan medidas injustificadas al comercio.
Muchas gracias. Eduardo Alcaraz de Canilec pregunta, ¿tendremos un portal para conocer las medidas sanitarias y fitosanitarias por producto que establecen los países del TEMEC y del TIPAT? Sí existe dentro del capítulo del TIPAT esta obligación para que los países cuenten con mecanismos electrónicos para la publicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. México, bueno, las autoridades sanitarias así publican sus medidas y se realizan también las notificaciones de estas medidas ante el comité de MSF de la OMC, y sí existe la obligación para que también los demás miembros del TIPAT pues hagan lo propio. Muchas gracias. Una pregunta adicional, ¿qué pasaría si mi producto se contamina en la transición a su destino? Sí, también para este caso es donde se aplican las medidas de emergencia. Ha pasado en México que productos, se han detectado productos con cierto tipo de plagas en ya en el trayecto, en el barco, y se tiene que aplicar una medida de emergencia que pues no permita el ingreso de esta plaga. Se ofrecen alternativas, regresar el embarque o pues mitigar el riesgo, pero sí se aplican las medidas también a productos que ya están en camino. Gracias. Otra pregunta dice, ¿podría dar más detalles sobre cuáles son las certificaciones para frutas y verduras? Bueno, es que este tipo de certificaciones y el tipo de medidas aplican por producto y por país, entonces pues es una pregunta bastante amplia, pero pues más bien tendrían que acercarse pues ya específicamente con la autoridad, en este caso fitosanitaria, para conocer qué tipo de certificaciones se deben cumplir de acuerdo al producto y de acuerdo al país con el que se busca comercializar. Gracias. Claudia Galvez Sánchez de Sigma Alimentos pregunta, con la firma de estos tratados, ¿es obligatorio revisar las medidas sanitarias, fitosanitarias actuales y en su caso modificarlas? Bueno, la legislación nacional ya tiene obligación de revisar las regulaciones implementadas en México, por lo tanto, esto también aplica, como bien lo dijeron, no solo a las medidas de obstáculos al comercio, a reglamentos técnicos, sino también a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que están vigentes en el país. Por lo tanto, considero que sí, claro que se tienen que revisar todas las regulaciones implementadas o vigentes en México en un plazo de 5 años, como le dije, que la tiene la legislación nacional, para ver si siguen vigentes, se tienen que derogar, modificar o ampliar. Claudio Espitia de AMPIP pregunta, ¿pueden dar un ejemplo de sobreregulación y de trato preferencial para importadores? Si nos vamos al sector textil, como saben existen precios de referencia, hay un padrón de importadores sectorial para el sector textil que es complicado obtener y del cual tienes que tener bastante cuidado porque te lo pueden cancelar y suspender por 38 motivos aproximadamente. Además de eso, pues los precios de referencia te establecen precios mínimos a lo que lo tienes que importar. Si estás por debajo de esos precios de referencia, todavía tienes que garantizar, es otro trámite, tienes que garantizar además con ciertos bancos que el SAT está autorizado y al final del día tienes que dar, si mal no recuerdo, unos avisos automáticos. Entonces, pues sí está sobreregulado. No sé si al día de hoy pudiera considerarse una barrera al comercio, pero pues a lo mejor Estados Unidos o Canadá sí pudieran detonar una solución de controversias derivado de estas barreras al comercio. Hay una pregunta adicional. ¿En qué legislación nacional se incluye la obligación gubernamental de emitir regulaciones para evitar determinaciones sin sustento técnico, científico o legal?
Desde el año 2000, bueno, desde el año 95, se ordenó, como decía, la elaboración de una manifestación de impacto regulatorio. Esta manifestación de impacto regulatorio, el primero de los componentes o de los elementos constitutivos es precisamente la identificación de la problemática, y la segunda es la evaluación de alternativas. Entonces, con estos dos componentes las autoridades están obligadas, bueno, las autoridades que estaban sujetas a esta manifestación estaban obligadas a saber, bueno, a decirle a la autoridad supervisora, al oversight body, cuál era la motivación que tenía la emisión de las regulaciones. Y en el año 2018, con la Ley General de Mejora Regulatoria, se cuenta ya con un instrumento jurídico que ordena a todas las autoridades hacer este análisis de impacto regulatorio. Inclusive desglosa, hay un título que contiene todas las herramientas de la política de mejora regulatoria, y una de esas herramientas es el análisis de impacto regulatorio. Entonces, en esta ley se incorporó una nueva disposición que menciona expresamente cuáles son los componentes de este análisis, y menciona como manera obligatoria la identificación de la problemática, la evaluación de alternativas y la determinación del impacto de la regulación. ¿Qué hacen con estos tres elementos? Decirnos de dónde viene el problema, cuáles son las alternativas que tenemos en México para solucionarlas, cuál es el impacto de estas alternativas en términos de costos y beneficios, para que nosotros podamos determinar que la mejor alternativa es la que vamos a implementar. Y una vez que determinamos cuál es la mejor alternativa, en la sección de impacto tenemos que ver cuánto va a costar esta disposición y cuáles son los beneficios que van a generarse con esta disposición. Entonces, independientemente de si las alternativas que fueron evaluadas, se determina que la alternativa A es la mejor, si no hay una relación beneficio-costo positiva para la emisión de la regulación, esta regulación no se emite. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias al excelente panel. Les pido un aplauso para nuestros ponentes del día de hoy.